Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a darle un me gusta a este vídeo para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Lilo y Stitch 2, El efecto del defecto, estrenada en 2005. La historia comienza en la idílica isla de Kauai, donde Lilo Pelekai se prepara para participar en el prestigioso concurso anual de hula, un evento que representa mucho más que una simple danza, pues es su forma de honrar el legado de su madre fallecida. Stitch, mientras tanto, intenta adaptarse a su nueva vida como ciudadano ejemplar, luchando con una energía caótica que amenaza con desbordarse. La narrativa explora magistralmente la tensión entre el deseo de normalidad de Stitch y su naturaleza destructiva, un conflicto que recuerda profundamente a las experiencias de los animadores de Disney al intentar equilibrar el humor slapstick con la carga emocional de los personajes. Sin embargo, pronto descubrimos que el experimento 626 sufre de un fallo técnico en su programación original. Este defecto se manifiesta en visiones violentas que lo obligan a perder el control. Es fascinante cómo la película utiliza este glitch como una metáfora del miedo al rechazo y de la lucha constante por mantener la bondad en un mundo que a veces parece diseñado para la inestabilidad. Mientras Lilo se obsesiona con la perfección del baile, creyendo que esta es la clave para conectar con el recuerdo de su madre, Stitch intenta ocultar su degradación molecular, lo que nos regala momentos de una vulnerabilidad conmovedora. Junbayo Okiba, el creador de Stitch, trabaja desesperadamente para construir una cámara de fusión, pero el tiempo se agota. La relación entre Lilo y Stitch se pone a prueba de una manera devastadora cuando el pequeño alienígena Cassie daña a su mejor amiga durante uno de sus ataques. Es aquí donde la película alcanza su punto más alto, mostrándonos que el amor incondicional no significa ausencia de errores, sino la disposición de superar los desastres juntos. La animación, que mantiene el estilo vibrante y acogedor de la primera entrega, subraya el aislamiento que sienten los protagonistas frente a una amenaza que parece inevitable. Al final, cuando el fallo parece definitivo y Stitch se prepara para abandonar la isla para proteger a Lilo, ella lo busca con una tenacidad admirable, recordándonos que la familia, o Anna, no se abandona ante las dificultades. La resolución del conflicto es un recordatorio emocional sobre la aceptación de las propias sombras. Ver a Stitch recuperarse gracias al vínculo afectivo con Lilo cierra un círculo narrativo que se siente genuino y humano, consolidando esta secuela no solo como un entretenimiento, sino como una meditación necesaria sobre la salud mental, el perdón y la importancia de tener a alguien que nos sostenga cuando nuestro propio sistema parece fallar. La esencia de esta historia reside en la humanidad que emana de criaturas que, en teoría, deberían ser ajenas a nuestras emociones más terrenales. Es curioso notar cómo el equipo creativo, al profundizar en la psique de Stitch, logra retratar la ansiedad que muchos artistas experimentan al enfrentarse a una página en blanco o al miedo a perder su chispa creativa. Ese fallo molecular que sufre Stitch no es solo un mecanismo de la trama, es un reflejo de la fragilidad del espíritu cuando intenta encajar en moldes sociales que le resultan ajenos. La frustración que siente el alienígena al intentar ser bueno, mientras su propia constitución biológica lo empuja hacia el caos, es un eco de la lucha diaria que todos libramos contra nuestras inseguridades. Lilo, por su parte, demuestra una madurez precoz que a menudo nos hace olvidar que es solo una niña. Su dedicación obsesiva a Lula no es un capricho artístico, sino un intento desesperado por preservar un hilo invisible con su madre. Esa determinación, casi obstinada, es lo que finalmente salva a Stitch. Cuando el alienígena se desploma, agotado por su lucha interna y convencido de que su existencia es una amenaza para quienes ama, Lilo no retrocede. Ella comprende, con una sabiduría que a menudo falta en los adultos, que el amor es el único agente de estabilidad. La secuencia en la que ella se niega a soltarlo, a pesar del peligro evidente, es un homenaje a esa resiliencia que los animadores de Disney siempre han buscado capturar, la idea de que, sin importar cuán roto parezca estar alguien, el apoyo constante puede recomponer los fragmentos. Junbayo Okiba también revela una capa más humana en esta secuela. Ya no es solo el científico loco empeñado en sus creaciones, sino una figura casi paternal que carga con la culpa de su invención. Sus esfuerzos frenéticos por salvar a Stitch funcionan como una metáfora sobre el cuidado de las relaciones, donde la tecnología y la lógica siempre quedan subordinadas al afecto.
La película se eleva cuando deja de lado las explosiones y los elementos de ciencia ficción para enfocarse en el silencio, en la mirada cansada de Stitch y en el consuelo de una canción tradicional hawaiana. En última instancia, lo que convierte a este relato en una pieza tan significativa es su honestidad. Aceptar que Stitch tiene un fallo, que no es perfecto y que puede lastimar a quienes quiere, es precisamente lo que lo hace entrañable. La secuela nos enseña que el concepto de Ohana no se basa en la ausencia de errores, sino en la capacidad de mirar hacia adentro, perdonar nuestras propias sombras y reconocer que, incluso ante la posibilidad de un colapso total, siempre existe la oportunidad de aferrarse a alguien que nos recuerde quiénes somos. Es una celebración de la empatía, un recordatorio de que somos más que la suma de nuestros defectos técnicos o emocionales. La profundidad emocional de esta pieza narrativa se extiende hacia el entorno mismo de la película, donde el escenario de Hawái deja de ser un simple decorado para convertirse en un personaje que respira junto a sus protagonistas. Los colores vibrantes y el arte de los fondos evocan la nostalgia de una infancia que se siente eterna, una decisión estética que los animadores tomaron para contrastar con la turbulencia interna de Stitch. Resulta revelador pensar en el proceso creativo detrás de la obra, donde los artistas canalizaron su propia necesidad de orden en un mundo de caos, plasmando en la pantalla esa sensación de que, a veces, la estructura más sólida puede desmoronarse en un instante sin previo aviso. Stitch, con su anatomía diseñada para la destrucción, se convierte en un recipiente de angustia existencial. Hay una escena particular donde él observa su reflejo y no ve a un héroe, sino a un peligro inminente para Lilo. Y esa mirada cargada de soledad es quizás uno de los momentos más crudos en la historia reciente de la animación. No es solo un dibujo moviéndose, es la representación visual de alguien que teme ser incapaz de cumplir con las expectativas del amor. Esta lucha contra su propia naturaleza recuerda a los creadores de personajes icónicos que, al igual que Jumba, a veces terminan creando algo que lo supera, algo que siente, que sufre y que reclama su propio derecho a existir a pesar de sus imperfecciones. Nani, por su parte, actúa como el pilar invisible pero inquebrantable de este hogar. Su rol en esta secuela es un recordatorio necesario de que el cuidado de la salud mental y física de los demás requiere una energía inagotable, una que muchas veces invisibilizamos. Mientras ella intenta mantener la cotidianidad funcionando, el espectador siente el peso de su responsabilidad, una carga que resuena con la vida real de tantas personas que sostienen a sus familias mientras enfrentan tormentas internas. La dinámica familiar entre Nani, Lilo y Stitch es un microcosmos donde el conflicto no se resuelve con soluciones mágicas, sino con paciencia y una fe ciega en el otro. Cuando finalmente llega el momento en que Stitch parece apagarse, la atmósfera se vuelve opresiva, casi despojada de color, obligando a los personajes a desnudarse emocionalmente. El mensaje que la película transmite es radicalmente honesto. La redención no es un destino al que se llega tras eliminar los fallos del sistema, sino un proceso continuo de compañía. Es la convicción de Lilo, sus manos sosteniendo a Stitch en su momento de mayor debilidad, lo que nos enseña que el afecto es la tecnología más poderosa de todas. Esta historia se consolida como una oda a la perseverancia, recordándonos que, aunque nuestra programación a veces falle y nos veamos obligados a enfrentar la oscuridad, siempre es posible encontrar la luz en un gesto sencillo, en un abrazo sincero o en la promesa compartida de que, sin importar lo que ocurra, nadie será dejado atrás. Al profundizar en la narrativa, es inevitable notar cómo la banda sonora y los sonidos ambientales de la isla actúan como un contrapunto necesario al silencio atormentado de Stitch. La música, cargada de la tradición y la espiritualidad hawaiana, sirve como el ancla que impide que los personajes se pierdan en el vacío de la incertidumbre. Cada nota de ukelele, cada movimiento rítmico de Lula, funciona como un recordatorio de que existe una armonía posible, incluso cuando la biología interna de nuestro protagonista parece conspirar para romperla. Los directores consiguieron destilar, a través de estas secuencias, esa búsqueda de orden que todo artista experimenta al intentar plasmar una idea coherente en un lienzo que parece revelarse ante sus manos. David Cavena, el interés amoroso de Nani, también aporta una dimensión de estabilidad que a menudo pasa desapercibida. Su paciencia es un faro en medio de la confusión que impera en el hogar de los Pelekai.
Él representa esa red de seguridad externa que toda familia necesita cuando las crisis se vuelven insostenibles. Es fascinante observar cómo la película no intenta suavizar el hecho de que Nani está al borde del agotamiento, por el contrario, lo abraza. La representación del estrés cotidiano, de las facturas acumuladas y de la responsabilidad de criar a una niña con un trauma latente por la pérdida de sus padres, dota a esta secuela de un realismo social inusual para una cinta de animación. Otro elemento fundamental es la caracterización de Plea Clay, quien, con su constante preocupación y su sentido de la moda absurdo, aporta el alivio cómico necesario para que la tensión no se vuelva insoportable. Sin embargo, su evolución hacia un rol de cuidador más atento es una evolución sutil pero significativa. Él, junto a Jumba, termina de formar esa familia disfuncional que, irónicamente, es mucho más funcional que cualquier familia tradicional impuesta por cánones rígidos. Esta elección narrativa refuerza la idea de que la identidad se construye a través de la elección y no solo a través de la sangre o el diseño genético. El desenlace de la película no es un triunfo sobre el glitch en el sentido técnico, sino un triunfo sobre la soledad. Cuando Stitch acepta que su valor no reside en su programación original ni en su capacidad destructiva, sino en el vínculo que ha tejido con Lilo, ocurre una transformación metafísica. Ese instante donde la chispa vuelve a sus ojos es, quizás, la representación más pura del perdón propio que el cine animado nos ha regalado. Nos recuerda que, aunque estemos hechos de piezas que a veces chocan entre sí, nuestra capacidad para amar es la que verdaderamente dicta nuestro funcionamiento. Es, en última instancia, una lección sobre cómo la vulnerabilidad, lejos de ser un fallo de fábrica, es la característica más humana y valiosa que podemos poseer en un mundo que nos exige, constantemente, ser perfectos. La verdadera esencia de la redención en esta historia radica en la manera en que la película aborda el concepto del olvido y la memoria. Mientras Stitch lucha por no desaparecer entre las grietas de su propia inestabilidad, la figura de la madre de Lilo actúa como un espectro benévolo que guía las acciones de la niña. Existe una melancolía palpable en los paisajes de Kauai, donde el sol se pone con una intensidad casi dolorosa, recordándonos que el tiempo es un recurso finito y que la urgencia de amar no es una exageración dramática, sino una necesidad vital. Esta atmósfera invita al espectador a reflexionar sobre cuántas veces hemos dejado de lado la calidez de los nuestros por perseguir una perfección efímera, como Lilo con su danza, sin darnos cuenta de que la respuesta a nuestro vacío siempre estuvo frente a nosotros. El proceso de reparación de Stitch es, en esencia, un curso acelerado sobre la importancia de la validación externa. Cuando Jumba se queda sin soluciones científicas y los instrumentos de laboratorio fallan, el único remedio que permanece intacto es la perseverancia de Lilo. Es una lección sobre cómo la presencia física, el simple hecho de estar presente cuando alguien está cayendo, tiene más peso que cualquier complejo algoritmo o fórmula biológica. La película nos susurra que, aunque la tecnología pueda fallar y los sistemas que nos sostienen se colapsen bajo la presión de nuestras inseguridades, el lazo de la Ohana es el único código irrompible. Esa lección sobrepasa la pantalla y se instala en la memoria colectiva del espectador como un mantra de resiliencia frente a los días oscuros. Además, hay un componente casi poético en la lucha de Stitch por no herir a Lilo. Al ver cómo se aleja físicamente para protegerla de sus propios espasmos, somos testigos de un acto de amor supremo, el sacrificio de la propia compañía por el bienestar del ser amado. Es una renuncia que resuena con la experiencia de aquellos que, sintiéndose rotos o insuficientes, prefieren retirarse antes que causar daño. Sin embargo, la persistencia de Lilo al buscarlo trasciende la lógica del miedo. Ella no ve un monstruo con un sistema corrupto, ella ve a alguien que merece ser sostenido. Este contraste entre la percepción externa de peligro y la fe ciega en el vínculo afectivo es lo que eleva el guión de ser una simple secuela a convertirse en un testimonio conmovedor sobre cómo la compasión cura los sistemas más dañados. Al final, la restauración del equilibrio no llega a través de una victoria épica o una batalla colosal, sino a través de un abrazo. Esa sencillez narrativa es un recordatorio de que, en la vida real, las crisis más profundas rara vez se solucionan con grandes gestos grandilocuentes, sino con la quietud, el perdón y la reafirmación del lugar que ocupamos en el corazón de otros. La película se despide dejándonos con la certeza de que ser humano,
o actuar como tal a pesar de nuestra procedencia, es un desafío constante, pero uno que vale la pena afrontar siempre que tengamos a alguien sosteniendo nuestra mano cuando los circuitos parecen estar a punto de fallar. Es imposible ignorar cómo la película nos invita a considerar el concepto de legado, no solo desde la perspectiva de Lilo hacia su madre, sino desde la propia naturaleza de Stitch como creación. Existe una carga pesada en el hecho de ser un ser fabricado con un propósito específico, y la lucha de Stitch por trascender su programación destructiva se siente como una metáfora profundamente conmovedora sobre el determinismo y la capacidad humana de elección. Cuando los animadores decidieron plasmar en los ojos de Stitch ese miedo constante al fracaso, estaban capturando la angustia de cualquier artista o individuo que siente que su esencia está bajo escrutinio, temiendo que un error inesperado revele una oscuridad que preferirían mantener oculta para siempre. La insistencia de Lilo en completar su coreografía, incluso cuando el caos rodea su vida, nos habla de una forma muy particular de duelo. Ella utiliza el hula como una armadura contra el vacío que dejó la pérdida de sus padres, una armadura que, paradójicamente, casi se convierte en una barrera que le impide ver el dolor de quien tiene a su lado. Es fascinante notar cómo la película equilibra esta tensión. Mientras Lilo busca la perfección en el escenario para honrar el pasado, Stitch se desmorona en el presente intentando desesperadamente forjar un futuro. Ese desencuentro es una lección de madurez necesaria, donde ambos personajes deben aprender que la perfección no es un requisito para el amor ni para la pertenencia. La presencia de Jumba durante estas secuencias añade una capa de arrepentimiento que humaniza enormemente al científico loco. Ver a un creador enfrentarse a la posible destrucción de su obra maestra, no por el deseo de conquista, sino por un afecto genuino que nunca supo que podía sentir, es uno de los motores emocionales más potentes de la cinta. Él representa a ese tutor o figura paterna que comprende, quizás demasiado tarde, que el amor implica una responsabilidad que va más allá de la mera invención técnica. Su fracaso inicial al intentar arreglar a Stitch nos recuerda que los seres queridos no son objetos que se reparan con herramientas o fórmulas, sino con paciencia, tiempo y la voluntad de estar presente en la incertidumbre. Al cerrar esta reflexión, queda claro que la historia nos deja una lección sobre la integridad del espíritu. No se trata de ser indestructibles o de carecer de fallos técnicos, sino de la valentía necesaria para ser vistos en nuestro estado más frágil. La redención de Stitch no ocurre cuando vuelve a ser el ser eficiente y peligroso que fue diseñado para ser, sino cuando acepta que su lugar en el mundo está definido por sus lazos afectivos. La película nos entrega, con una delicadeza inusual para una producción animada, la certeza de que incluso en los momentos en que todo parece estar fuera de control, la compasión es el único sistema que realmente nos permite reconstruirnos desde las cenizas. Es una oda al perdón que, al final del día, nos recuerda que todos llevamos un poco de ese glitch interno, pero que, afortunadamente, también tenemos la capacidad de ser el refugio de alguien más. A medida que la historia avanza hacia su clímax, la narrativa se interna en una dimensión casi existencial donde el paisaje tropical de Kauai deja de ser solo un entorno para convertirse en el testigo silente de una tragedia inminente. El espectador es invitado a observar el agotamiento de Stitch no solo como un fallo de hardware, sino como un colapso del espíritu que intenta desesperadamente mantenerse íntegro bajo una presión inmensa. Hay una cualidad táctil en la animación de sus espasmos, una representación visual de la discordia interna que resuena con la fatiga del creador que siente que su trabajo está perdiendo su propósito. Esa angustia, plasmada con trazos que enfatizan la fragilidad de su estructura alienígena, es un eco de las dudas que cualquier individuo enfrenta al tratar de encajar en una sociedad que a menudo nos exige coherencia absoluta. Lilo, en su persistencia casi febril, nos muestra que el amor verdadero no es una cuestión de eficiencia, sino de presencia innegociable. Su negativa a abandonar a Stitch, aun cuando el riesgo de ser lastimada es real y doloroso, desafía la lógica de la autoprotección. Esta dinámica pone en evidencia el valor del sacrificio compartido, es un recordatorio de que los vínculos más profundos se forjan precisamente en los momentos en que preferiríamos retirarnos. El espectador siente el peso de esta lección, la estabilidad emocional de Stitch, en última instancia, depende de la fe que Lilo deposita en él. Es una metáfora brillante sobre la salud mental y la importancia de contar con un ancla cuando nuestra propia mente parece sabotear nuestra identidad.
El papel de Nani durante estos momentos es el de un soporte invisible que sostiene la infraestructura emocional de toda la familia. Su rol, cargado de una responsabilidad adulta que a veces parece abrumarla, subraya que incluso aquellos que parecen más fuertes necesitan un espacio para el descanso y la comprensión. La película no teme mostrar la vulnerabilidad de estos personajes, dotándolos de una dimensión humana que trasciende su naturaleza de dibujos animados. Al ver a Jumba dejar de lado su ego científico para asumir una postura de humildad ante el sufrimiento de su creación, comprendemos que el aprendizaje es una constante de la vida, una que no conoce fronteras entre especies o mundos. Al final de este viaje, queda claro que la resolución no reside en la eliminación del glitch, sino en la aceptación de la imperfección como parte integral del ser. La recuperación de Stitch, impulsada por un abrazo que condensa toda la fuerza de su historia común, es un triunfo de la empatía sobre cualquier mecanismo de control. Es un cierre que se siente profundamente humano, una invitación a perdonar nuestras propias sombras y a valorar la conexión como el componente esencial que nos permite sobrevivir. La narrativa nos deja con una verdad poderosa: somos los pedazos de los que estamos hechos y, sobre todo, somos el refugio que decidimos ser para quienes amamos cuando su propio sistema amenaza con desmoronarse. El desenlace de esta travesía nos conduce inevitablemente hacia una reflexión sobre el significado de la autenticidad en un mundo que a menudo nos exige ser piezas de una maquinaria perfecta. Stitch, tras su recuperación, ya no busca desesperadamente ser un ciudadano ejemplar bajo estándares externos, sino que encuentra su equilibrio al reconocerse a sí mismo como parte fundamental de una familia imperfecta. Esta transformación es el corazón palpitante de la película. Nos enseña que la pertenencia no se gana mediante la ausencia de conflictos o la eliminación de nuestras peculiaridades más caóticas, sino a través de la integración genuina de esas partes de nosotros que solemos considerar como errores de fábrica. La relación entre Lilo y Stitch se consolida aquí como un ejemplo sublime de cómo el apoyo incondicional redefine el concepto de éxito. Para Lilo, el éxito ya no es solo ganar el concurso de hula para honrar a su madre, sino haber sostenido a su amigo en su hora más oscura. Para Stitch, no se trata de demostrar que puede ser un ser dócil, sino de comprender que su valor radica en su capacidad de amar a pesar de su naturaleza programada. Esta lección resuena profundamente en quienes hemos sentido, en algún momento, que nuestras propias inconsistencias nos alejaban de los demás. La película transforma esa inseguridad en una fortaleza, recordándonos que es precisamente nuestra fragilidad la que nos hace únicos y dignos de ser amados. La figura de Jumba, al observar este desenlace con una mezcla de asombro y alivio, cierra el círculo de su propia evolución emocional. Al aceptar que el amor de Lilo logró lo que su tecnología más avanzada no pudo, el científico reconoce una verdad fundamental sobre la existencia: la conexión humana tiene una fuerza que desafía cualquier lógica física o biológica. Esta narrativa no solo cierra una historia sobre un experimento genético en Hawái, sino que se convierte en un espejo para el espectador, instándonos a mirar a nuestros seres queridos no con la lupa del juicio, sino con la calidez de la aceptación. Es un testimonio de que, al final, no somos nuestros errores ni nuestras fallas técnicas, sino la suma de los abrazos que hemos dado y recibido cuando el mundo parecía perder su ritmo. Al cerrar este capítulo, nos queda la sensación reconfortante de que el hogar no es un lugar exento de tormentas, sino aquel donde, sin importar cuán inestables nos sintamos, siempre habrá alguien esperando para recordarnos nuestro lugar en el mundo. La historia de Lilo y Stitch, con toda su riqueza emocional y su honesta mirada sobre la vulnerabilidad, permanece como un recordatorio atemporal de que la verdadera magia no reside en la perfección, sino en la capacidad de ser, juntos, el refugio que todos necesitamos frente a la incertidumbre del mañana. La estela que deja esta historia tras su conclusión es una invitación silenciosa a reconciliarnos con nuestros propios procesos de descomposición. Al observar a Stitch, ya fuera de peligro, notamos que conserva las cicatrices invisibles de su lucha, y es precisamente ahí donde reside su mayor encanto. El personaje ha dejado de intentar esconder su naturaleza caótica para simplemente integrarla en su vida diaria. Esta evolución refleja el aprendizaje de cualquier artista que, tras haber experimentado el miedo a la pérdida de su propia esencia, comprende que la obra no nace de una ejecución técnica perfecta, sino de la honestidad con la que nos enfrentamos a nuestras sombras.
Resulta conmovedor pensar en la labor de los guionistas, quienes, al enfrentar el desafío de una secuela, decidieron alejarse de la acción desenfrenada para abrazar la quietud de una crisis emocional. Ese giro hacia el interior de los personajes permite que el público identifique en el glitch de Stitch su propio miedo a ser juzgado, a ser desechado o, en última instancia, a no ser lo suficientemente bueno para aquellos a quienes ama. La película se convierte así en un refugio narrativo, una experiencia que nos dice que, incluso cuando los circuitos de nuestra confianza fallan y nuestra estructura parece colapsar bajo el peso de nuestras expectativas, la red de apoyo que hemos tejido con otros es lo suficientemente resistente para sostenernos. Lilo emerge en este contexto como una figura de resiliencia inusual. Su madurez no es una negación de su infancia, sino una integración de la misma con las responsabilidades del duelo y la protección fraternal. Es un personaje que nos enseña que cuidar a otro, especialmente cuando ese otro es un ser complejo y vulnerable, es un acto de valentía que requiere dejar de lado nuestras propias ansiedades por un bien mayor. La lección sobre la Ohana se expande aquí, ya no se trata solo de que la familia no abandona a nadie, sino de que la familia es el espacio donde se nos permite ser nuestra versión más quebrada y, aún así, ser abrazados sin reservas. Finalmente, al mirar hacia el horizonte de Kauai donde la luz dorada baña a los personajes en el plano final, la película nos deja una verdad reconfortante. Hemos sido testigos de un proceso de sanación que no depende de soluciones mágicas, sino de la paciencia y la presencia. Cada uno de nosotros lleva consigo un glitch, una imperfección biográfica o emocional que nos hace sentir, en ciertos días, como si estuviéramos a punto de perder el control. Sin embargo, este relato nos recuerda que el perdón propio es el primer paso hacia la estabilidad. La historia se cierra, pero la lección perdura como una brújula. Ser humano, o actuar como tal, implica aceptar que nuestra fragilidad no es un error de diseño, sino la característica misma que nos permite conectar profundamente con el resto del mundo. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a darle un me gusta a este vídeo para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Lilo y Stitch 2, El efecto del defecto, estrenada en 2005. La historia comienza en la idílica isla de Kauai, donde Lilo Pelekai se prepara para participar en el prestigioso concurso anual de hula, un evento que representa mucho más que una simple danza, pues es su forma de honrar el legado de su madre fallecida. Stitch, mientras tanto, intenta adaptarse a su nueva vida como ciudadano ejemplar, luchando con una energía caótica que amenaza con desbordarse. La narrativa explora magistralmente la tensión entre el deseo de normalidad de Stitch y su naturaleza destructiva, un conflicto que recuerda profundamente a las experiencias de los animadores de Disney al intentar equilibrar el humor slapstick con la carga emocional de los personajes. Sin embargo, pronto descubrimos que el experimento 626 sufre de un fallo técnico en su programación original. Este defecto se manifiesta en visiones violentas que lo obligan a perder el control. Es fascinante cómo la película utiliza este glitch como una metáfora del miedo al rechazo y de la lucha constante por mantener la bondad en un mundo que a veces parece diseñado para la inestabilidad. Mientras Lilo se obsesiona con la perfección del baile, creyendo que esta es la clave para conectar con el recuerdo de su madre, Stitch intenta ocultar su degradación molecular, lo que nos regala momentos de una vulnerabilidad conmovedora. Jun-Bayou Kiba, el creador de Stitch, trabaja desesperadamente para construir una cámara de fusión, pero el tiempo se agota. La relación entre Lilo y Stitch se pone a prueba de una manera devastadora cuando el pequeño alienígena Cassie daña a su mejor amiga durante uno de sus ataques. Es aquí donde la película alcanza su punto más alto, mostrándonos que el amor incondicional no significa ausencia de errores, sino la disposición de superar los desastres juntos. La animación, que mantiene el estilo vibrante y acogedor de la primera entrega, subraya el aislamiento que sienten los protagonistas frente a una amenaza que parece inevitable. Al final, cuando el fallo parece definitivo y Stitch se prepara para abandonar la isla para proteger a Lilo, ella lo busca con una tenacidad admirable, recordándonos que la familia, o Ohana, no se abandona ante las dificultades. La resolución del conflicto es un recordatorio emocional sobre la aceptación de las propias sombras. Ver a Stitch recuperarse gracias al vínculo afectivo con Lilo cierra un círculo narrativo que se siente genuino y humano,
consolidando esta secuela no solo como un entretenimiento, sino como una meditación necesaria sobre la salud mental, el perdón y la importancia de tener a alguien que nos sostenga cuando nuestro propio sistema parece fallar. La esencia de esta historia reside en la humanidad que emana de criaturas que, en teoría, deberían ser ajenas a nuestras emociones más terrenales. Es curioso notar cómo el equipo creativo, al profundizar en la psique de Stitch, logra retratar la ansiedad que muchos artistas experimentan al enfrentarse a una página en blanco o al miedo a perder su chispa creativa. Ese fallo molecular que sufre Stitch no es solo un mecanismo de la trama, es un reflejo de la fragilidad del espíritu cuando intenta encajar en moldes sociales que le resultan ajenos. La frustración que siente el alienígena al intentar ser bueno, mientras su propia constitución biológica lo empuja hacia el caos, es un eco de la lucha diaria que todos libramos contra nuestras inseguridades. Lilo, por su parte, demuestra una madurez precoz que a menudo nos hace olvidar que es solo una niña. Su dedicación obsesiva a Lula no es un capricho artístico, sino un intento desesperado por preservar un hilo invisible con su madre. Esa determinación, casi obstinada, es lo que finalmente salva a Stitch. Cuando el alienígena se desploma, agotado por su lucha interna y convencido de que su existencia es una amenaza para quienes ama, Lilo no retrocede. Ella comprende, con una sabiduría que a menudo falta en los adultos, que el amor es el único agente de estabilidad. La secuencia en la que ella se niega a soltarlo, a pesar del peligro evidente, es un homenaje a esa resiliencia que los animadores de Disney siempre han buscado capturar, la idea de que, sin importar cuán roto parezca estar alguien, el apoyo constante puede recomponer los fragmentos. Jumba Yokiba también revela una capa más humana en esta secuela. Ya no es solo el científico loco empeñado en sus creaciones, sino una figura casi paternal que carga con la culpa de su invención. Sus esfuerzos frenéticos por salvar a Stitch funcionan como una metáfora sobre el cuidado de las relaciones, donde la tecnología y la lógica siempre quedan subordinadas al afecto. La película se eleva cuando deja de lado las explosiones y los elementos de ciencia ficción para enfocarse en el silencio, en la mirada cansada de Stitch y en el consuelo de una canción tradicional hawaiana. En última instancia, lo que convierte a este relato en una pieza tan significativa es su honestidad. Aceptar que Stitch tiene un fallo, que no es perfecto y que puede lastimar a quienes quiere, es precisamente lo que lo hace entrañable. La secuela nos enseña que el concepto de Ohana no se basa en la ausencia de errores, sino en la capacidad de mirar hacia adentro, perdonar nuestras propias sombras y reconocer que, incluso ante la posibilidad de un colapso total, siempre existe la oportunidad de aferrarse a alguien que nos recuerde quiénes somos. Es una celebración de la empatía, un recordatorio de que somos más que la suma de nuestros defectos técnicos o emocionales. La profundidad emocional de esta pieza narrativa se extiende hacia el entorno mismo de la película, donde el escenario de Hawái deja de ser un simple decorado para convertirse en un personaje que respira junto a sus protagonistas. Los colores vibrantes y el arte de los fondos evocan la nostalgia de una infancia que se siente eterna, una decisión estética que los animadores tomaron para contrastar con la turbulencia interna de Stitch. Resulta revelador pensar en el proceso creativo detrás de la obra, donde los artistas canalizaron su propia necesidad de orden en un mundo de caos, plasmando en la pantalla esa sensación de que, a veces, la estructura más sólida puede desmoronarse en un instante sin previo aviso. Stitch, con su anatomía diseñada para la destrucción, se convierte en un recipiente de angustia existencial. Hay una escena particular donde él observa su reflejo y no ve a un héroe, sino a un peligro inminente para Lilo. Y esa mirada cargada de soledad es quizás uno de los momentos más crudos en la historia reciente de la animación. No es solo un dibujo moviéndose, es la representación visual de alguien que teme ser incapaz de cumplir con las expectativas del amor. Esta lucha contra su propia naturaleza recuerda a los creadores de personajes icónicos que, al igual que Jumba, a veces terminan creando algo que lo supera, algo que siente, que sufre y que reclama su propio derecho a existir a pesar de sus imperfecciones. Nani, por su parte, actúa como el pilar invisible pero inquebrantable de este hogar. Su rol en esta secuela es un recordatorio necesario de que el cuidado de la salud mental y física de los demás requiere una energía inagotable, una que muchas veces invisibilizamos. Mientras ella intenta mantener la cotidianidad funcionando, el espectador siente el peso de su responsabilidad,
una carga que resuena con la vida real de tantas personas que sostienen a sus familias mientras enfrentan tormentas internas. La dinámica familiar entre Nani, Lilo y Stitch es un microcosmos donde el conflicto no se resuelve con soluciones mágicas, sino con paciencia y una fe ciega en el otro. Cuando finalmente llega el momento en que Stitch parece apagarse, la atmósfera se vuelve opresiva, casi despojada de color, obligando a los personajes a desnudarse emocionalmente. El mensaje que la película transmite es radicalmente honesto. La redención no es un destino al que se llega tras eliminar los fallos del sistema, sino un proceso continuo de compañía. Es la convicción de Lilo, sus manos sosteniendo a Stitch en su momento de mayor debilidad, lo que nos enseña que el afecto es la tecnología más poderosa de todas. Esta historia se consolida como una oda a la perseverancia, recordándonos que, aunque nuestra programación a veces falle y nos veamos obligados a enfrentar la oscuridad, siempre es posible encontrar la luz en un gesto sencillo, en un abrazo sincero o en la promesa compartida de que, sin importar lo que ocurra, nadie será dejado atrás. Al profundizar en la narrativa, es inevitable notar cómo la banda sonora y los sonidos ambientales de la isla actúan como un contrapunto necesario al silencio atormentado de Stitch. La música, cargada de la tradición y la espiritualidad hawaiana, sirve como el ancla que impide que los personajes se pierdan en el vacío de la incertidumbre. Cada nota de ukelele, cada movimiento rítmico de Lula, funciona como un recordatorio de que existe una armonía posible, incluso cuando la biología interna de nuestro protagonista parece conspirar para romperla. Los directores consiguieron destilar, a través de estas secuencias, esa búsqueda de orden que todo artista experimenta al intentar plasmar una idea coherente en un lienzo que parece revelarse ante sus manos. David Cavena, el interés amoroso de Nani, también aporta una dimensión de estabilidad que a menudo pasa desapercibida. Su paciencia es un faro en medio de la confusión que impera en el hogar de los Pelecai. Él representa esa red de seguridad externa que toda familia necesita cuando las crisis se vuelven insostenibles. Es fascinante observar cómo la película no intenta suavizar el hecho de que Nani está al borde del agotamiento, por el contrario, lo abraza. La representación del estrés cotidiano, de las facturas acumuladas y de la responsabilidad de criar a una niña con un trauma latente por la pérdida de sus padres, dota a esta secuela de un realismo social inusual para una cinta de animación. Otro elemento fundamental es la caracterización de Plea Clay, quien, con su constante preocupación y su sentido de la moda absurdo, aporta el alivio cómico necesario para que la tensión no se vuelva insoportable. Sin embargo, su evolución hacia un rol de cuidador más atento es una evolución sutil pero significativa. Él, junto a Jumba, termina de formar esa familia disfuncional que, irónicamente, es mucho más funcional que cualquier familia tradicional impuesta por cánones rígidos. Esta elección narrativa refuerza la idea de que la identidad se construye a través de la elección y no solo a través de la sangre o el diseño genético. El desenlace de la película no es un triunfo sobre el glitch en el sentido técnico, sino un triunfo sobre la soledad. Cuando Stitch acepta que su valor no reside en su programación original ni en su capacidad destructiva, sino en el vínculo que ha tejido con Lilo, ocurre una transformación metafísica. Ese instante donde la chispa vuelve a sus ojos es, quizás, la representación más pura del perdón propio que el cine animado nos ha regalado. Nos recuerda que, aunque estemos hechos de piezas que a veces chocan entre sí, nuestra capacidad para amar es la que verdaderamente dicta nuestro funcionamiento. Es, en última instancia, una lección sobre cómo la vulnerabilidad, lejos de ser un fallo de fábrica, es la característica más humana y valiosa que podemos poseer en un mundo que nos exige, constantemente, ser perfectos. La verdadera esencia de la redención en esta historia radica en la manera en que la película aborda el concepto del olvido y la memoria. Mientras Stitch lucha por no desaparecer entre las grietas de su propia inestabilidad, la figura de la madre de Lilo actúa como un espectro benévolo que guía las acciones de la niña. Existe una melancolía palpable en los paisajes de Kauai, donde el sol se pone con una intensidad casi dolorosa, recordándonos que el tiempo es un recurso finito y que la urgencia de amar no es una exageración dramática, sino una necesidad vital. Esta atmósfera invita al espectador a reflexionar sobre cuántas veces hemos dejado de lado la calidez de los nuestros por perseguir una perfección efímera, como Lilo con su danza,
sin darnos cuenta de que la respuesta a nuestro vacío siempre estuvo frente a nosotros. El proceso de reparación de Stitch es, en esencia, un curso acelerado sobre la importancia de la validación externa. Cuando Jumba se queda sin soluciones científicas y los instrumentos de laboratorio fallan, el único remedio que permanece intacto es la perseverancia del hilo. Es una lección sobre cómo la presencia física, el simple hecho de estar presente cuando alguien está cayendo, tiene más peso que cualquier complejo algoritmo o fórmula biológica. La película nos susurra que, aunque la tecnología pueda fallar y los sistemas que nos sostienen se colapsen bajo la presión de nuestras inseguridades, el lazo de la Ohana es el único código irrompible. Esa lección sobrepasa la pantalla y se instala en la memoria colectiva del espectador como un mantra de resiliencia frente a los días oscuros. Además, hay un componente casi poético en la lucha de Stitch por no herir al hilo. Al ver cómo se aleja físicamente para protegerla de sus propios espasmos, somos testigos de un acto de amor supremo, el sacrificio de la propia compañía por el bienestar del ser amado. Es una renuncia que resuena con la experiencia de aquellos que, sintiéndose rotos o insuficientes, prefieren retirarse antes que causar daño. Sin embargo, la persistencia del hilo al buscarlo trasciende la lógica del miedo. Ella no ve un monstruo con un sistema corrupto, ella ve a alguien que merece ser sostenido. Este contraste entre la percepción externa de peligro y la fe ciega en el vínculo afectivo es lo que eleva el guión de ser una simple secuela a convertirse en un testimonio conmovedor sobre cómo la compasión cura los sistemas más dañados. Al final, la restauración del equilibrio no llega a través de una victoria épica o una batalla colosal, sino a través de un abrazo. Esa sencillez narrativa es un recordatorio de que, en la vida real, las crisis más profundas rara vez se solucionan con grandes gestos grandilocuentes, sino con la quietud, el perdón y la reafirmación del lugar que ocupamos en el corazón de otros. La película se despide dejándonos con la certeza de que ser humano, o actuar como tal a pesar de nuestra procedencia, es un desafío constante, pero uno que vale la pena afrontar siempre que tengamos a alguien sosteniendo nuestra mano cuando los circuitos parecen estar a punto de fallar. Es imposible ignorar cómo la película nos invita a considerar el concepto de legado, no solo desde la perspectiva del hilo hacia su madre, sino desde la propia naturaleza de Stitch como creación. Existe una carga pesada en el hecho de ser un ser fabricado con un propósito específico, y la lucha de Stitch por trascender su programación destructiva se siente como una metáfora profundamente conmovedora sobre el determinismo y la capacidad humana de elección. Cuando los animadores decidieron plasmar en los ojos de Stitch ese miedo constante al fracaso, estaban capturando la angustia de cualquier artista o individuo que siente que su esencia está bajo escrutinio, temiendo que un error inesperado revele una oscuridad que preferirían mantener oculta para siempre. La insistencia del hilo en completar su coreografía, incluso cuando el caos rodea su vida, nos habla de una forma muy particular de duelo. Ella utiliza el hula como una armadura contra el vacío que dejó la pérdida de sus padres, una armadura que, paradójicamente, casi se convierte en una barrera que le impide ver el dolor de quien tiene a su lado. Es fascinante notar cómo la película equilibra esta tensión. Mientras Lilo busca la perfección en el escenario para honrar el pasado, Stitch se desmorona en el presente intentando desesperadamente forjar un futuro. Ese desencuentro es una lección de madurez necesaria, donde ambos personajes deben aprender que la perfección no es un requisito para el amor ni para la pertenencia. La presencia de Jumba durante estas secuencias añade una capa de arrepentimiento que humaniza enormemente al científico loco. Ver a un creador enfrentarse a la posible destrucción de su obra maestra, no por el deseo de conquista, sino por un afecto genuino que nunca supo que podía sentir, es uno de los motores emocionales más potentes de la cinta. Él representa a ese tutor o figura paterna que comprende, quizás demasiado tarde, que el amor implica una responsabilidad que va más allá de la mera invención técnica. Su fracaso inicial al intentar arreglar a Stitch nos recuerda que los seres queridos no son objetos que se reparan con herramientas o fórmulas, sino con paciencia, tiempo y la voluntad de estar presente en la incertidumbre. Al cerrar esta reflexión, queda claro que la historia nos deja una lección sobre la integridad del espíritu. No se trata de ser indestructibles o de carecer de fallos técnicos, sino de la valentía necesaria para ser vistos en nuestro estado más frágil.
La redención de Stitch no ocurre cuando vuelve a ser el ser eficiente y peligroso que fue diseñado para ser, sino cuando acepta que su lugar en el mundo está definido por sus lazos afectivos. La película nos entrega, con una delicadeza inusual para una producción animada, la certeza de que incluso en los momentos en que todo parece estar fuera de control, la compasión es el único sistema que realmente nos permite reconstruirnos desde las cenizas. Es una oda al perdón que, al final del día, nos recuerda que todos llevamos un poco de ese glitch interno, pero que, afortunadamente, también tenemos la capacidad de ser el refugio de alguien más. A medida que la historia avanza hacia su clímax, la narrativa se interna en una dimensión casi existencial donde el paisaje tropical de Kauai deja de ser solo un entorno para convertirse en el testigo silente de una tragedia inminente. El espectador es invitado a observar el agotamiento de Stitch no solo como un fallo de hardware, sino como un colapso del espíritu que intenta desesperadamente mantenerse íntegro bajo una presión inmensa. Hay una cualidad táctil en la animación de sus espasmos, una representación visual de la discordia interna que resuena con la fatiga del creador que siente que su trabajo está perdiendo su propósito. Esa angustia, plasmada con trazos que enfatizan la fragilidad de su estructura alienígena, es un eco de las dudas que cualquier individuo enfrenta al tratar de encajar en una sociedad que a menudo nos exige coherencia absoluta. Lilo, en su persistencia casi febril, nos muestra que el amor verdadero no es una cuestión de eficiencia, sino de presencia innegociable. Su negativa a abandonar a Stitch, aun cuando el riesgo de ser lastimada es real y doloroso, desafía la lógica de la autoprotección. Esta dinámica pone en evidencia el valor del sacrificio compartido. Es un recordatorio de que los vínculos más profundos se forjan precisamente en los momentos en que preferiríamos retirarnos. El espectador siente el peso de esta lección. La estabilidad emocional de Stitch, en última instancia, depende de la fe que Lilo deposita en él. Es una metáfora brillante sobre la salud mental y la importancia de contar con un ancla cuando nuestra propia mente parece sabotear nuestra identidad. El papel de Nani durante estos momentos es el de un soporte invisible que sostiene la infraestructura emocional de toda la familia. Su rol, cargado de una responsabilidad adulta que a veces parece abrumarla, subraya que incluso aquellos que parecen más fuertes necesitan un espacio para el descanso y la comprensión. La película no teme mostrar la vulnerabilidad de estos personajes, dotándolos de una dimensión humana que trasciende su naturaleza de dibujos animados. Al ver a Jumba dejar de lado su ego científico para asumir una postura de humildad ante el sufrimiento de su creación, comprendemos que el aprendizaje es una constante de la vida, una que no conoce fronteras entre especies o mundos. Al final de este viaje, queda claro que la resolución no reside en la eliminación del glitch, sino en la aceptación de la imperfección como parte integral del ser. La recuperación de Stitch, impulsada por un abrazo que condensa toda la fuerza de su historia común, es un triunfo de la empatía sobre cualquier mecanismo de control. Es un cierre que se siente profundamente humano, una invitación a perdonar nuestras propias sombras y a valorar la conexión como el componente esencial que nos permite sobrevivir. La narrativa nos deja con una verdad poderosa: somos los pedazos de los que estamos hechos y, sobre todo, somos el refugio que decidimos ser para quienes amamos cuando su propio sistema amenaza con desmoronarse. El desenlace de esta travesía nos conduce inevitablemente hacia una reflexión sobre el significado de la autenticidad en un mundo que a menudo nos exige ser piezas de una maquinaria perfecta. Stitch, tras su recuperación, ya no busca desesperadamente ser un ciudadano ejemplar bajo estándares externos, sino que encuentra su equilibrio al reconocerse a sí mismo como parte fundamental de una familia imperfecta. Esta transformación es el corazón palpitante de la película. Nos enseña que la pertenencia no se gana mediante la ausencia de conflictos o la eliminación de nuestras peculiaridades más caóticas, sino a través de la integración genuina de esas partes de nosotros que solemos considerar como errores de fábrica. La relación entre Lilo y Stitch se consolida aquí como un ejemplo sublime de cómo el apoyo incondicional redefine el concepto de éxito. Para Lilo, el éxito ya no es solo ganar el concurso de hula para honrar a su madre, sino haber sostenido a su amigo en su hora más oscura. Para Stitch, no se trata de demostrar que puede ser un ser dócil, sino de comprender que su valor radica en su capacidad de amar a pesar de su naturaleza programada. Esta lección resuena profundamente en quienes hemos sentido, en algún momento, que nuestras propias inconsistencias nos alejaban de los demás.
La película transforma esa inseguridad en una fortaleza, recordándonos que es precisamente nuestra fragilidad la que nos hace únicos y dignos de ser amados. La figura de Jumba, al observar este desenlace con una mezcla de asombro y alivio, cierra el círculo de su propia evolución emocional. Al aceptar que el amor de Lilo logró lo que su tecnología más avanzada no pudo, el científico reconoce una verdad fundamental sobre la existencia. La conexión humana tiene una fuerza que desafía cualquier lógica física o biológica. Esta narrativa no solo cierra una historia sobre un experimento genético en Hawái, sino que se convierte en un espejo para el espectador, instándonos a mirar a nuestros seres queridos no con la lupa del juicio, sino con la calidez de la aceptación. Es un testimonio de que, al final, no somos nuestros errores ni nuestras fallas técnicas, sino la suma de los abrazos que hemos dado y recibido cuando el mundo parecía perder su ritmo. Al cerrar este capítulo, nos queda la sensación reconfortante de que el hogar no es un lugar exento de tormentas, sino aquel donde, sin importar cuán inestables nos sintamos, siempre habrá alguien esperando para recordarnos nuestro lugar en el mundo. La historia de Lilo y Stitch, con toda su riqueza emocional y su honesta mirada sobre la vulnerabilidad, permanece como un recordatorio atemporal de que la verdadera magia no reside en la perfección, sino en la capacidad de ser, juntos, el refugio que todos necesitamos frente a la incertidumbre del mañana. La estela que deja esta historia tras su conclusión es una invitación silenciosa a reconciliarnos con nuestros propios procesos de descomposición. Al observar a Stitch, ya fuera de peligro, notamos que conserva las cicatrices invisibles de su lucha, y es precisamente ahí donde reside su mayor encanto. El personaje ha dejado de intentar esconder su naturaleza caótica para simplemente integrarla en su vida diaria. Esta evolución refleja el aprendizaje de cualquier artista que, tras haber experimentado el miedo a la pérdida de su propia esencia, comprende que la obra no nace de una ejecución técnica perfecta, sino de la honestidad con la que nos enfrentamos a nuestras sombras. Resulta conmovedor pensar en la labor de los guionistas, quienes, al enfrentar el desafío de una secuela, decidieron alejarse de la acción desenfrenada para abrazar la quietud de una crisis emocional. Ese giro hacia el interior de los personajes permite que el público identifique en el glitch de Stitch su propio miedo a ser juzgado, a ser desechado o, en última instancia, a no ser lo suficientemente bueno para aquellos a quienes ama. La película se convierte así en un refugio narrativo, una experiencia que nos dice que, incluso cuando los circuitos de nuestra confianza fallan y nuestra estructura parece colapsar bajo el peso de nuestras expectativas, la red de apoyo que hemos tejido con otros es lo suficientemente resistente para sostenernos. Lilo emerge en este contexto como una figura de resiliencia inusual. Su madurez no es una negación de su infancia, sino una integración de la misma con las responsabilidades del duelo y la protección fraternal. Es un personaje que nos enseña que cuidar a otro, especialmente cuando ese otro es un ser complejo y vulnerable, es un acto de valentía que requiere dejar de lado nuestras propias ansiedades por un bien mayor. La lección sobre la Ohana se expande aquí, ya no se trata solo de que la familia no abandona a nadie, sino de que la familia es el espacio donde se nos permite ser nuestra versión más quebrada y, aún así, ser abrazados sin reservas. Finalmente, al mirar hacia el horizonte de Kauai donde la luz dorada baña a los personajes en el plano final, la película nos deja una verdad reconfortante. Hemos sido testigos de un proceso de sanación que no depende de soluciones mágicas, sino de la paciencia y la presencia. Cada uno de nosotros lleva consigo un glitch, una imperfección biográfica o emocional que nos hace sentir, en ciertos días, como si estuviéramos a punto de perder el control. Sin embargo, este relato nos recuerda que el perdón propio es el primer paso hacia la estabilidad. La historia se cierra, pero la lección perdura como una brújula. Ser humano, o actuar como tal, implica aceptar que nuestra fragilidad no es un error de diseño, sino la característica misma que nos permite conectar profundamente con el resto del mundo. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a darle un me gusta a este vídeo para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Lilo y Stitch 2, El efecto del defecto, estrenada en 2005. La historia comienza en la idílica isla de Kauai, donde Lilo Pelekai se prepara para participar en el prestigioso concurso anual de hula, un evento que representa mucho más que una simple danza, pues es su forma de honrar el legado de su madre fallecida.
Stitch, mientras tanto, intenta adaptarse a su nueva vida como ciudadano ejemplar, luchando con una energía caótica que amenaza con desbordarse. La narrativa explora magistralmente la tensión entre el deseo de normalidad de Stitch y su naturaleza destructiva, un conflicto que recuerda profundamente a las experiencias de los animadores de Disney al intentar equilibrar el humor slapstick con la carga emocional de los personajes. Sin embargo, pronto descubrimos que el experimento 626 sufre de un fallo técnico en su programación original. Este defecto se manifiesta en visiones violentas que lo obligan a perder el control. Es fascinante cómo la película utiliza este glitch como una metáfora del miedo al rechazo y de la lucha constante por mantener la bondad en un mundo que a veces parece diseñado para la inestabilidad. Mientras Lilo se obsesiona con la perfección del baile, creyendo que esta es la clave para conectar con el recuerdo de su madre, Stitch intenta ocultar su degradación molecular, lo que nos regala momentos de una vulnerabilidad conmovedora. Jun-Bayou Kiba, el creador de Stitch, trabaja desesperadamente para construir una cámara de fusión, pero el tiempo se agota. La relación entre Lilo y Stitch se pone a prueba de una manera devastadora cuando el pequeño alienígena Cassie daña a su mejor amiga durante uno de sus ataques. Es aquí donde la película alcanza su punto más alto, mostrándonos que el amor incondicional no significa ausencia de errores, sino la disposición de superar los desastres juntos. La animación, que mantiene el estilo vibrante y acogedor de la primera entrega, subraya el aislamiento que sienten los protagonistas frente a una amenaza que parece inevitable. Al final, cuando el fallo parece definitivo y Stitch se prepara para abandonar la isla para proteger a Lilo, ella lo busca con una tenacidad admirable, recordándonos que la familia, o Anna, no se abandona ante las dificultades. La resolución del conflicto es un recordatorio emocional sobre la aceptación de las propias sombras. Ver a Stitch recuperarse gracias al vínculo afectivo con Lilo cierra un círculo narrativo que se siente genuino y humano, consolidando esta secuela no solo como un entretenimiento, sino como una meditación necesaria sobre la salud mental, el perdón y la importancia de tener a alguien que nos sostenga cuando nuestro propio sistema parece fallar. La esencia de esta historia reside en la humanidad que emana de criaturas que, en teoría, deberían ser ajenas a nuestras emociones más terrenales. Es curioso notar cómo el equipo creativo, al profundizar en la psique de Stitch, logra retratar la ansiedad que muchos artistas experimentan al enfrentarse a una página en blanco o al miedo a perder su chispa creativa. Ese fallo molecular que sufre Stitch no es solo un mecanismo de la trama, es un reflejo de la fragilidad del espíritu cuando intenta encajar en moldes sociales que le resultan ajenos. La frustración que siente el alienígena al intentar ser bueno, mientras su propia constitución biológica lo empuja hacia el caos, es un eco de la lucha diaria que todos libramos contra nuestras inseguridades. Lilo, por su parte, demuestra una madurez precoz que a menudo nos hace olvidar que es solo una niña. Su dedicación obsesiva a Lula no es un capricho artístico, sino un intento desesperado por preservar un hilo invisible con su madre. Esa determinación, casi obstinada, es lo que finalmente salva a Stitch. Cuando el alienígena se desploma, agotado por su lucha interna y convencido de que su existencia es una amenaza para quienes ama, Lilo no retrocede. Ella comprende, con una sabiduría que a menudo falta en los adultos, que el amor es el único agente de estabilidad. La secuencia en la que ella se niega a soltarlo, a pesar del peligro evidente, es un homenaje a esa resiliencia que los animadores de Disney siempre han buscado capturar, la idea de que, sin importar cuán roto parezca estar alguien, el apoyo constante puede recomponer los fragmentos. Jun-Bayou Kiba también revela una capa más humana en esta secuela. Ya no es solo el científico loco empeñado en sus creaciones, sino una figura casi paternal que carga con la culpa de su invención. Sus esfuerzos frenéticos por salvar a Stitch funcionan como una metáfora sobre el cuidado de las relaciones, donde la tecnología y la lógica siempre quedan subordinadas al afecto. La película se eleva cuando deja de lado las explosiones y los elementos de ciencia ficción para enfocarse en el silencio, en la mirada cansada de Stitch y en el consuelo de una canción tradicional hawaiana. En última instancia, lo que convierte a este relato en una pieza tan significativa es su honestidad. Aceptar que Stitch tiene un fallo, que no es perfecto y que puede lastimar a quienes quiere, es precisamente lo que lo hace entrañable. La secuela nos enseña que el concepto de Ohana no se basa en la ausencia de errores,
sino en la capacidad de mirar hacia adentro, perdonar nuestras propias sombras y reconocer que, incluso ante la posibilidad de un colapso total, siempre existe la oportunidad de aferrarse a alguien que nos recuerde quiénes somos. Es una celebración de la empatía, un recordatorio de que somos más que la suma de nuestros defectos técnicos o emocionales. La profundidad emocional de esta pieza narrativa se extiende hacia el entorno mismo de la película, donde el escenario de Hawái deja de ser un simple decorado para convertirse en un personaje que respira junto a sus protagonistas. Los colores vibrantes y el arte de los fondos evocan la nostalgia de una infancia que se siente eterna, una decisión estética que los animadores tomaron para contrastar con la turbulencia interna de Stitch. Resulta revelador pensar en el proceso creativo detrás de la obra, donde los artistas canalizaron su propia necesidad de orden en un mundo de caos, plasmando en la pantalla esa sensación de que, a veces, la estructura más sólida puede desmoronarse en un instante sin previo aviso. Stitch, con su anatomía diseñada para la destrucción, se convierte en un recipiente de angustia existencial. Hay una escena particular donde él observa su reflejo y no ve a un héroe, sino a un peligro inminente para Lilo, y esa mirada cargada de soledad es quizás uno de los momentos más crudos en la historia reciente de la animación. No es solo un dibujo moviéndose, es la representación visual de alguien que teme ser incapaz de cumplir con las expectativas del amor. Esta lucha contra su propia naturaleza recuerda a los creadores de personajes icónicos que, al igual que Jumba, a veces terminan creando algo que lo supera, algo que siente, que sufre y que reclama su propio derecho a existir a pesar de sus imperfecciones. Nani, por su parte, actúa como el pilar invisible pero inquebrantable de este hogar. Su rol en esta secuela es un recordatorio necesario de que el cuidado de la salud mental y física de los demás requiere una energía inagotable, una que muchas veces invisibilizamos. Mientras ella intenta mantener la cotidianidad funcionando, el espectador siente el peso de su responsabilidad, una carga que resuena con la vida real de tantas personas que sostienen a sus familias mientras enfrentan tormentas internas. La dinámica familiar entre Nani, Lilo y Stitch es un microcosmos donde el conflicto no se resuelve con soluciones mágicas, sino con paciencia y una fe ciega en el otro. Cuando finalmente llega el momento en que Stitch parece apagarse, la atmósfera se vuelve opresiva, casi despojada de color, obligando a los personajes a desnudarse emocionalmente. El mensaje que la película transmite es radicalmente honesto. La redención no es un destino al que se llega tras eliminar los fallos del sistema, sino un proceso continuo de compañía. Es la convicción de Lilo, sus manos sosteniendo a Stitch en su momento de mayor debilidad, lo que nos enseña que el afecto es la tecnología más poderosa de todas. Esta historia se consolida como una oda a la perseverancia, recordándonos que, aunque nuestra programación a veces falle y nos veamos obligados a enfrentar la oscuridad, siempre es posible encontrar la luz en un gesto sencillo, en un abrazo sincero o en la promesa compartida de que, sin importar lo que ocurra, nadie será dejado atrás. Al profundizar en la narrativa, es inevitable notar cómo la banda sonora y los sonidos ambientales de la isla actúan como un contrapunto necesario al silencio atormentado de Stitch. La música, cargada de la tradición y la espiritualidad hawaiana, sirve como el ancla que impide que los personajes se pierdan en el vacío de la incertidumbre. Cada nota de ukelele, cada movimiento rítmico de Lula, funciona como un recordatorio de que existe una armonía posible, incluso cuando la biología interna de nuestro protagonista parece conspirar para romperla. Los directores consiguieron destilar, a través de estas secuencias, esa búsqueda de orden que todo artista experimenta al intentar plasmar una idea coherente en un lienzo que parece revelarse ante sus manos. David Cavena, el interés amoroso de Nani, también aporta una dimensión de estabilidad que a menudo pasa desapercibida. Su paciencia es un faro en medio de la confusión que impera en el hogar de los Pelecai. Él representa esa red de seguridad externa que toda familia necesita cuando las crisis se vuelven insostenibles. Es fascinante observar cómo la película no intenta suavizar el hecho de que Nani está al borde del agotamiento, por el contrario, lo abraza. La representación del estrés cotidiano, de las facturas acumuladas y de la responsabilidad de criar a una niña con un trauma latente por la pérdida de sus padres, dota a esta secuela de un realismo social inusual para una cinta de animación. Otro elemento fundamental es la caracterización de Pleakley, quien, con su constante preocupación y su sentido de la moda absurdo,
aporta el alivio cómico necesario para que la tensión no se vuelva insoportable. Sin embargo, su evolución hacia un rol de cuidador más atento es una evolución sutil pero significativa. Él, junto a Jumba, termina de formar esa familia disfuncional que, irónicamente, es mucho más funcional que cualquier familia tradicional impuesta por cánones rígidos. Esta elección narrativa refuerza la idea de que la identidad se construye a través de la elección y no solo a través de la sangre o el diseño genético. El desenlace de la película no es un triunfo sobre el glitch en el sentido técnico, sino un triunfo sobre la soledad. Cuando Stitch acepta que su valor no reside en su programación original ni en su capacidad destructiva, sino en el vínculo que ha tejido con Lilo, ocurre una transformación metafísica. Ese instante donde la chispa vuelve a sus ojos es, quizás, la representación más pura del perdón propio que el cine animado nos ha regalado. Nos recuerda que, aunque estemos hechos de piezas que a veces chocan entre sí, nuestra capacidad para amar es la que verdaderamente dicta nuestro funcionamiento. Es, en última instancia, una lección sobre cómo la vulnerabilidad, lejos de ser un fallo de fábrica, es la característica más humana y valiosa que podemos poseer en un mundo que nos exige, constantemente, ser perfectos. La verdadera esencia de la redención en esta historia radica en la manera en que la película aborda el concepto del olvido y la memoria. Mientras Stitch lucha por no desaparecer entre las grietas de su propia inestabilidad, la figura de la madre de Lilo actúa como un espectro benévolo que guía las acciones de la niña. Existe una melancolía palpable en los paisajes de Kauai, donde el sol se pone con una intensidad casi dolorosa, recordándonos que el tiempo es un recurso finito y que la urgencia de amar no es una exageración dramática, sino una necesidad vital. Esta atmósfera invita al espectador a reflexionar sobre cuántas veces hemos dejado de lado la calidez de los nuestros por perseguir una perfección efímera, como Lilo con su danza, sin darnos cuenta de que la respuesta a nuestro vacío siempre estuvo frente a nosotros. El proceso de reparación de Stitch es, en esencia, un curso acelerado sobre la importancia de la validación externa. Cuando Jumba se queda sin soluciones científicas y los instrumentos de laboratorio fallan, el único remedio que permanece intacto es la perseverancia de Lilo. Es una lección sobre cómo la presencia física, el simple hecho de estar presente cuando alguien está cayendo, tiene más peso que cualquier complejo algoritmo o fórmula biológica. La película nos susurra que, aunque la tecnología pueda fallar y los sistemas que nos sostienen se colapsen bajo la presión de nuestras inseguridades, el lazo de la Ohana es el único código irrompible. Esa lección sobrepasa la pantalla y se instala en la memoria colectiva del espectador como un mantra de resiliencia frente a los días oscuros. Además, hay un componente casi poético en la lucha de Stitch por no herir a Lilo. Al ver cómo se aleja físicamente para protegerla de sus propios espasmos, somos testigos de un acto de amor supremo, el sacrificio de la propia compañía por el bienestar del ser amado. Es una renuncia que resuena con la experiencia de aquellos que, sintiéndose rotos o insuficientes, prefieren retirarse antes que causar daño. Sin embargo, la persistencia de Lilo al buscarlo trasciende la lógica del miedo. Ella no ve un monstruo con un sistema corrupto, ella ve a alguien que merece ser sostenido. Este contraste entre la percepción externa de peligro y la fe ciega en el vínculo afectivo es lo que eleva el guión de ser una simple secuela a convertirse en un testimonio conmovedor sobre cómo la compasión cura los sistemas más dañados. Al final, la restauración del equilibrio no llega a través de una victoria épica o una batalla colosal, sino a través de un abrazo. Esa sencillez narrativa es un recordatorio de que, en la vida real, las crisis más profundas rara vez se solucionan con grandes gestos grandilocuentes, sino con la quietud, el perdón y la reafirmación del lugar que ocupamos en el corazón de otros. La película se despide dejándonos con la certeza de que ser humano, o actuar como tal a pesar de nuestra procedencia, es un desafío constante, pero uno que vale la pena afrontar siempre que tengamos a alguien sosteniendo nuestra mano cuando los circuitos parecen estar a punto de fallar. Es imposible ignorar cómo la película nos invita a considerar el concepto de legado, no solo desde la perspectiva de Lilo hacia su madre, sino desde la propia naturaleza de Stitch como creación. Existe una carga pesada en el hecho de ser un ser fabricado con un propósito específico, y la lucha de Stitch por trascender su programación destructiva se siente como una metáfora profundamente conmovedora sobre el determinismo y la capacidad humana de elección.
Cuando los animadores decidieron plasmar en los ojos de Stitch ese miedo constante al fracaso, estaban capturando la angustia de cualquier artista o individuo que siente que su esencia está bajo escrutinio, temiendo que un error inesperado revele una oscuridad que preferirían mantener oculta para siempre. La insistencia de Lilo en completar su coreografía, incluso cuando el caos rodea su vida, nos habla de una forma muy particular de duelo. Ella utiliza el hula como una armadura contra el vacío que dejó la pérdida de sus padres, una armadura que, paradójicamente, casi se convierte en una barrera que le impide ver el dolor de quien tiene a su lado. Es fascinante notar cómo la película equilibra esta tensión. Mientras Lilo busca la perfección en el escenario para honrar el pasado, Stitch se desmorona en el presente intentando desesperadamente forjar un futuro. Ese desencuentro es una lección de madurez necesaria, donde ambos personajes deben aprender que la perfección no es un requisito para el amor ni para la pertenencia. La presencia de Jumba durante estas secuencias añade una capa de arrepentimiento que humaniza enormemente al científico loco. Ver a un creador enfrentarse a la posible destrucción de su obra maestra, no por el deseo de conquista, sino por un afecto genuino que nunca supo que podía sentir, es uno de los motores emocionales más potentes de la cinta. Él representa a ese tutor o figura paterna que comprende, quizás demasiado tarde, que el amor implica una responsabilidad que va más allá de la mera invención técnica. Su fracaso inicial al intentar arreglar a Stitch nos recuerda que los seres queridos no son objetos que se reparan con herramientas o fórmulas, sino con paciencia, tiempo y la voluntad de estar presente en la incertidumbre. Al cerrar esta reflexión, queda claro que la historia nos deja una lección sobre la integridad del espíritu. No se trata de ser indestructibles o de carecer de fallos técnicos, sino de la valentía necesaria para ser vistos en nuestro estado más frágil. La redención de Stitch no ocurre cuando vuelve a ser el ser eficiente y peligroso que fue diseñado para ser, sino cuando acepta que su lugar en el mundo está definido por sus lazos afectivos. La película nos entrega, con una delicadeza inusual para una producción animada, la certeza de que incluso en los momentos en que todo parece estar fuera de control, la compasión es el único sistema que realmente nos permite reconstruirnos desde las cenizas. Es una oda al perdón que, al final del día, nos recuerda que todos llevamos un poco de ese glitch interno, pero que, afortunadamente, también tenemos la capacidad de ser el refugio de alguien más. A medida que la historia avanza hacia su clímax, la narrativa se interna en una dimensión casi existencial donde el paisaje tropical de Kauai deja de ser solo un entorno para convertirse en el testigo silente de una tragedia inminente. El espectador es invitado a observar el agotamiento de Stitch no solo como un fallo de hardware, sino como un colapso del espíritu que intenta desesperadamente mantenerse íntegro bajo una presión inmensa. Hay una cualidad táctil en la animación de sus espasmos, una representación visual de la discordia interna que resuena con la fatiga del creador que siente que su trabajo está perdiendo su propósito. Esa angustia, plasmada con trazos que enfatizan la fragilidad de su estructura alienígena, es un eco de las dudas que cualquier individuo enfrenta al tratar de encajar en una sociedad que a menudo nos exige coherencia absoluta. Lilo, en su persistencia casi febril, nos muestra que el amor verdadero no es una cuestión de eficiencia, sino de presencia innegociable. Su negativa a abandonar a Stitch, aun cuando el riesgo de ser lastimada es real y doloroso, desafía la lógica de la autoprotección. Esta dinámica pone en evidencia el valor del sacrificio compartido, es un recordatorio de que los vínculos más profundos se forjan precisamente en los momentos en que preferiríamos retirarnos. El espectador siente el peso de esta lección, la estabilidad emocional de Stitch, en última instancia, depende de la fe que Lilo deposita en él. Es una metáfora brillante sobre la salud mental y la importancia de contar con un ancla cuando nuestra propia mente parece sabotear nuestra identidad. El papel de Nani durante estos momentos es el de un soporte invisible que sostiene la infraestructura emocional de toda la familia. Su rol, cargado de una responsabilidad adulta que a veces parece abrumarla, subraya que incluso aquellos que parecen más fuertes necesitan un espacio para el descanso y la comprensión. La película no teme mostrar la vulnerabilidad de estos personajes, dotándolos de una dimensión humana que trasciende su naturaleza de dibujos animados. Al ver a Jumba dejar de lado su ego científico para asumir una postura de humildad ante el sufrimiento de su creación,
comprendemos que el aprendizaje es una constante de la vida, una que no conoce fronteras entre especies o mundos. Al final de este viaje, queda claro que la resolución no reside en la eliminación del glitch, sino en la aceptación de la imperfección como parte integral del ser. La recuperación de Stitch, impulsada por un abrazo que condensa toda la fuerza de su historia común, es un triunfo de la empatía sobre cualquier mecanismo de control. Es un cierre que se siente profundamente humano, una invitación a perdonar nuestras propias sombras y a valorar la conexión como el componente esencial que nos permite sobrevivir. La narrativa nos deja con una verdad poderosa: somos los pedazos de los que estamos hechos y, sobre todo, somos el refugio que decidimos ser para quienes amamos cuando su propio sistema amenaza con desmoronarse. El desenlace de esta travesía nos conduce inevitablemente hacia una reflexión sobre el significado de la autenticidad en un mundo que a menudo nos exige ser piezas de una maquinaria perfecta. Stitch, tras su recuperación, ya no busca desesperadamente ser un ciudadano ejemplar bajo estándares externos, sino que encuentra su equilibrio al reconocerse a sí mismo como parte fundamental de una familia imperfecta. Esta transformación es el corazón palpitante de la película. Nos enseña que la pertenencia no se gana mediante la ausencia de conflictos o la eliminación de nuestras peculiaridades más caóticas, sino a través de la integración genuina de esas partes de nosotros que solemos considerar como errores de fábrica. La relación entre Lilo y Stitch se consolida aquí como un ejemplo sublime de cómo el apoyo incondicional redefine el concepto de éxito. Para Lilo, el éxito ya no es solo ganar el concurso de hula para honrar a su madre, sino haber sostenido a su amigo en su hora más oscura. Para Stitch, no se trata de demostrar que puede ser un ser dócil, sino de comprender que su valor radica en su capacidad de amar a pesar de su naturaleza programada. Esta lección resuena profundamente en quienes hemos sentido, en algún momento, que nuestras propias inconsistencias nos alejaban de los demás. La película transforma esa inseguridad en una fortaleza, recordándonos que es precisamente nuestra fragilidad la que nos hace únicos y dignos de ser amados. La figura de Jumba, al observar este desenlace con una mezcla de asombro y alivio, cierra el círculo de su propia evolución emocional. Al aceptar que el amor de Lilo logró lo que su tecnología más avanzada no pudo, el científico reconoce una verdad fundamental sobre la existencia: la conexión humana tiene una fuerza que desafía cualquier lógica física o biológica. Esta narrativa no solo cierra una historia sobre un experimento genético en Hawái, sino que se convierte en un espejo para el espectador, instándonos a mirar a nuestros seres queridos no con la lupa del juicio, sino con la calidez de la aceptación. Es un testimonio de que, al final, no somos nuestros errores ni nuestras fallas técnicas, sino la suma de los abrazos que hemos dado y recibido cuando el mundo parecía perder su ritmo. Al cerrar este capítulo, nos queda la sensación reconfortante de que el hogar no es un lugar exento de tormentas, sino aquel donde, sin importar cuán inestables nos sintamos, siempre habrá alguien esperando para recordarnos nuestro lugar en el mundo. La historia de Lilo y Stitch, con toda su riqueza emocional y su honesta mirada sobre la vulnerabilidad, permanece como un recordatorio atemporal de que la verdadera magia no reside en la perfección, sino en la capacidad de ser, juntos, el refugio que todos necesitamos frente a la incertidumbre del mañana. La estela que deja esta historia tras su conclusión es una invitación silenciosa a reconciliarnos con nuestros propios procesos de descomposición. Al observar a Stitch, ya fuera de peligro, notamos que conserva las cicatrices invisibles de su lucha, y es precisamente ahí donde reside su mayor encanto. El personaje ha dejado de intentar esconder su naturaleza caótica para simplemente integrarla en su vida diaria. Esta evolución refleja el aprendizaje de cualquier artista que, tras haber experimentado el miedo a la pérdida de su propia esencia, comprende que la obra no nace de una ejecución técnica perfecta, sino de la honestidad con la que nos enfrentamos a nuestras sombras. Resulta conmovedor pensar en la labor de los guionistas, quienes, al enfrentar el desafío de una secuela, decidieron alejarse de la acción desenfrenada para abrazar la quietud de una crisis emocional. Ese giro hacia el interior de los personajes permite que el público identifique en el glitch de Stitch su propio miedo a ser juzgado, a ser desechado o, en última instancia, a no ser lo suficientemente bueno para aquellos a quienes ama. La película se convierte así en un refugio narrativo, una experiencia que nos dice que, incluso cuando los circuitos de nuestra confianza fallan y nuestra estructura parece colapsar bajo el peso de nuestras expectativas,
la red de apoyo que hemos tejido con otros es lo suficientemente resistente para sostenernos. Lilo emerge en este contexto como una figura de resiliencia inusual. Su madurez no es una negación de su infancia, sino una integración de la misma con las responsabilidades del duelo y la protección fraternal. Es un personaje que nos enseña que cuidar a otro, especialmente cuando ese otro es un ser complejo y vulnerable, es un acto de valentía que requiere dejar de lado nuestras propias ansiedades por un bien mayor. La lección sobre la Ohana se expande aquí, ya no se trata solo de que la familia no abandona a nadie, sino de que la familia es el espacio donde se nos permite ser nuestra versión más quebrada y, aún así, ser abrazados sin reservas. Finalmente, al mirar hacia el horizonte de Kauai donde la luz dorada baña a los personajes en el plano final, la película nos deja una verdad reconfortante. Hemos sido testigos de un proceso de sanación que no depende de soluciones mágicas, sino de la paciencia y la presencia. Cada uno de nosotros lleva consigo un glitch, una imperfección biográfica o emocional que nos hace sentir, en ciertos días, como si estuviéramos a punto de perder el control. Sin embargo, este relato nos recuerda que el perdón propio es el primer paso hacia la estabilidad. La historia se cierra, pero la lección perdura como una brújula. Ser humano, o actuar como tal, implica aceptar que nuestra fragilidad no es un error de diseño, sino la característica misma que nos permite conectar profundamente con el resto del mundo. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a darle un me gusta a este vídeo para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Lilo y Stitch 2, El efecto del defecto, estrenada en 2005. La historia comienza en la idílica isla de Kauai, donde Lilo Pelekai se prepara para participar en el prestigioso concurso anual de hula, un evento que representa mucho más que una simple danza, pues es su forma de honrar el legado de su madre fallecida. Stitch, mientras tanto, intenta adaptarse a su nueva vida como ciudadano ejemplar, luchando con una energía caótica que amenaza con desbordarse. La narrativa explora magistralmente la tensión entre el deseo de normalidad de Stitch y su naturaleza destructiva, un conflicto que recuerda profundamente a las experiencias de los animadores de Disney al intentar equilibrar el humor slapstick con la carga emocional de los personajes. Sin embargo, pronto descubrimos que el experimento 626 sufre de un fallo técnico en su programación original. Este defecto se manifiesta en visiones violentas que lo obligan a perder el control. Es fascinante cómo la película utiliza este glitch como una metáfora del miedo al rechazo y de la lucha constante, por mantener la bondad en un mundo que a veces parece diseñado para la inestabilidad. Mientras Lilo se obsesiona con la perfección del baile, creyendo que esta es la clave para conectar con el recuerdo de su madre, Stitch intenta ocultar su degradación molecular, lo que nos regala momentos de una vulnerabilidad conmovedora. Junbayo Okiba, el creador de Stitch, trabaja desesperadamente para construir una cámara de fusión, pero el tiempo se agota. La relación entre Lilo y Stitch se pone a prueba de una manera devastadora cuando el pequeño alienígena Cassie daña a su mejor amiga durante uno de sus ataques. Es aquí donde la película alcanza su punto más alto, mostrándonos que el amor incondicional no significa ausencia de errores, sino la disposición de superar los desastres juntos. La animación, que mantiene el estilo vibrante y acogedor de la primera entrega, subraya el aislamiento que sienten los protagonistas frente a una amenaza que parece inevitable. Al final, cuando el fallo parece definitivo y Stitch se prepara para abandonar la isla para proteger a Lilo, ella lo busca con una tenacidad admirable, recordándonos que la familia, o Ohana, no se abandona ante las dificultades. La resolución del conflicto es un recordatorio emocional sobre la aceptación de las propias sombras. Ver a Stitch recuperarse gracias al vínculo afectivo con Lilo cierra un círculo narrativo que se siente genuino y humano, consolidando esta secuela no solo como un entretenimiento, sino como una meditación necesaria sobre la salud mental, el perdón y la importancia de tener a alguien que nos sostenga cuando nuestro propio sistema parece fallar. La esencia de esta historia reside en la humanidad que emana de criaturas que, en teoría, deberían ser ajenas a nuestras emociones más terrenales. Es curioso notar cómo el equipo creativo, al profundizar en la psique de Stitch, logra retratar la ansiedad que muchos artistas experimentan al enfrentarse a una página en blanco o al miedo a perder su chispa creativa. Ese fallo molecular que sufre Stitch no es solo un mecanismo de la trama,
Es un reflejo de la fragilidad del espíritu